Hay un camino que une la gran ciudad con las montañas, un camino que ha sido recorrido durante siglos por reyes, comerciantes y peregrinos, un camino que lleva a un santuario escondido en las montañas de Extremadura. Es el Camino de Guadalupe. He venido a recorrer sus últimos 120 kilómetros, desde Talavera hasta el monasterio de Guadalupe, una ruta que me lleva desde las llanuras del Tajo hasta las tierras abruptas de las Villuercas. Acompáñame en esta increíble aventura. Estamos en noviembre. He tomado un autobús desde Madrid hasta Talavera para iniciar una ruta que mezcla naturaleza, historia y aventura. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe nació en los primeros años del siglo XIV. En 1340, el rey Alfonso XI impuso su reconstrucción y lo convirtió en santuario real. A partir de entonces comenzaron a trazarse rutas desde distintos puntos de la península: Madrid, Toledo, Extremadura, Andalucía, caminos que durante siglos recorrieron peregrinos, reyes, navegantes y viajeros. Hoy seguimos llamando a esa red de sendas los Caminos de Guadalupe. Queda muy poco para que amanezca cuando empiezo a pedalear. Los primeros metros de una ruta siempre traen consigo una mezcla de incertidumbre y esa emoción intensa de descubrir lugares nuevos. Por fin el sol asoma sobre el río Tajo, compañero ya de muchas de mis rutas y aventuras. Siento una satisfacción enorme al ver el cielo despejado después de tantos días de lluvia. Sin duda, todo promete un gran día por delante. Sigo las flechas blancas que marcan el Camino de Guadalupe. Mi objetivo de hoy es llegar hasta la pequeña población de Carrascalejo, pasando por Oropesa y Puente del Arzobispo, donde cruzaré el Tajo por última vez antes de adentrarme en las montañas de las Villuercas. El camino que sale de Talavera es arcilloso y arenoso, pero drena bien el agua y aunque está mojado se encuentra en muy buen estado. Los charcos son fáciles de esquivar y es una maravilla sentir el calor del sol después de tantos días grises. Puedo rodar rápido hacia mi primer destino del día. Después de 18 kilómetros prácticamente llanos desde Talavera, llego a la población de Calera y Chozas. Su nombre nos remonta a la explotación de minas de cal del siglo XII, cuando este lugar fue un importante proveedor para la construcción de Talavera de la Reina. Quizás Calera y Chozas no figure en las guías turísticas, pero aquí encuentro tranquilidad y la belleza sencilla del mundo rural. Una pausa que me recuerda que este viaje es más que pedalear, es conectar con la calma, con la historia y con esa España que se vive sin prisa. El sol va subiendo poco a poco y con él la temperatura del día. Empiezo ahora un tramo largo, de unos 20 kilómetros, que me llevará hasta Oropesa, aunque antes pasaré por el pequeño pueblo de Alcañizo. Los caminos rectos con una perspectiva casi infinita me invitan a perderme en este paisaje llano. Las vías del tren también se estiran hacia el infinito. Son parte del antiguo corredor ferroviario que une Madrid con Extremadura desde el siglo XIX. Algunas señales ferroviarias, oxidadas por el tiempo y las inclemencias, parecen llevar aquí desde hace mucho tiempo. Hay algo especial en estos lugares silenciosos, donde el paisaje no te pide nada, solo que sigues adelante. Pedaleo sin prisas, con la sensación de que cada kilómetro me acerca más a la historia del camino y también un poco a mí mismo. Alcañizo toma su nombre del arroyo que lo atraviesa, donde en otra época crecían numerosas cañas y cañizos. Es una población asentada en una llanura rodeada de dehesas, campos de cereal y olivares centenarios. Aún se conserva su pequeño puente del siglo XVIII y su iglesia parroquial dedicada a Santiago Apóstol. Como muchos pueblos del interior, ha sufrido un fuerte declive demográfico en las últimas décadas, un fenómeno cada vez más común en las zonas rurales. Al salir del pueblo me encuentro con un grupo de ciclistas de Madrid que curiosamente están haciendo la misma ruta que yo. El Camino de Guadalupe, lejos de la fama del Camino de Santiago, se ha convertido en los últimos años en un reclamo para cicloturistas que buscan escapar, aunque sea por unos días, de la masificación de la gran urbe.
Con sus claras indicaciones y red de albergues es la ruta ideal para aquellos que se inician en el cicloturismo de aventura. Después de 37 kilómetros desde que salí de Talavera, llego a Oropesa, que se alza sobre una pequeña colina. En cuanto recorro sus primeras calles, empiezo a respirar la historia que guarda este lugar. Las calles estrechas, flanqueadas por muros de piedra, recuerdan que aquí se asentó uno de los señoríos más poderosos del Reino de Castilla. Su castillo, una fortaleza de origen árabe del siglo XII, levantada sobre restos romanos, fue ampliado en 1402 por la familia de los condes de Oropesa, una casa noble con gran influencia en la corona durante siglos. La vida en el pueblo gira en torno a la Plaza del Navarro, una plaza con sabor medieval donde lo antiguo convive con lo cotidiano y lo moderno. Me adentro en uno de mis paisajes favoritos, las dehesas, ese mosaico natural tan característico de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Las dehesas son grandes extensiones de encinas y alcornoques que forman pastizales amplios bajo los árboles. Aquí no es raro ver al ganado refugiándose en su sombra. También es el hogar de vida salvaje, jabalís, ciervos, zorros y conejos que se mueven entre los troncos, mientras grandes rapaces vigilan desde el cielo. Las dehesas no son un bosque salvaje, son el resultado de siglos de trabajo compartido entre la naturaleza y las personas. Tierras de pastoreo, de cañadas y transhumancia, de ganaderos que recorrían la península uniendo montes, pueblos, todas las estaciones del año. La palabra dehesa viene de defensa, tierras protegidas para alimentar al ganado y conservar los recursos del bosque. Mientras pedaleo, afino el oído y la vista por si encuentro a alguno de sus habitantes moviéndose en la distancia. El camino es llano y muy entretenido, aunque en algunas zonas el barro y los charcos recuerdan las lluvias de los últimos días. Mis compañeros ciclistas vuelven a adelantarme, a ratos montados, a ratos sorteando charcos descomunales, pero seguimos adelante. Aquí, como nosotros, durante siglos, pastores y caminantes siguieron rutas que conectaban pueblos y monasterios. La dehesa fue frontera, refugio y sustento, testigo de historias antiguas que aún resuenan en los muros derruidos de alguna casa de campo o en las cañadas que seguimos sin darnos cuenta. El sol ya brilla sin descanso, pero el calor es agradable. Recorrer tantos kilómetros lejos del asfalto es algo que disfruto enormemente. A mi paso, rebaños de ovejas pastan con calma, como si tuvieran asumido que este es su territorio y nosotros estamos de visita. Es un recordatorio de que aquí la vida sigue un ritmo distinto al de la ciudad. Al poco de pasar por Alcolea del Tajo me encuentro con este pequeño puente de piedra y aprovecho para cruzarlo caminando. Puentes como este permitían salvar arroyos y barrancos en días de lluvia, cuando el barro podía convertir el viaje en una trampa. Hoy lo cruzo en bicicleta casi sin pensarlo, pero estas mismas piedras dieron paso a pastores y peregrinos que caminaron hacia Guadalupe siglos antes que yo. Finalmente he llegado a uno de los lugares más importantes del día, Puente del Arzobispo, localidad situada en el límite de Castilla-La Mancha y Extremadura. Aquí la arcilla del Tajo se ha usado desde hace más de 5 siglos, convirtiendo al pueblo en un referente de la cerámica. En sus talleres se siguen pintando a mano pinos, pájaros y escenas del lugar, usando ese verde intenso típico de la loza local. Su iglesia, la de Santa Catalina, con su mezcla de estilos gótico y mudéjar, reflejan las diferentes capas de su construcción. En la plaza aún sobreviven las antiguas columnas de granito que sostienen los soportales. Me acerco a la orilla del río Tajo, el río más largo de la península ibérica, con sus más de 1000 kilómetros desde su nacimiento en los Montes Universales hasta su desembocadura en Lisboa. Este cauce ha sido arteria de vida, comercio y tránsito desde tiempos remotos. Sus aguas han dado sustento a pueblos, facilitado rutas de comunicación y marcado la geografía humana y natural de estas tierras. El puente medieval sustituyó a las frágiles barcas que cruzaban el Tajo. Fue paso fundamental dentro de la red de caminos medievales. Cruzo el puente centenario dejando atrás la población de Puente del Arzobispo. Siento que el Tajo no es solo una línea curvada en el mapa, sino una verdadera frontera, un cambio de territorio y de paisaje. La señal que indica 68 kilómetros hasta Guadalupe marca lo que parece la mitad de mi camino desde Talavera,
Pero es una cifra engañosa, porque al adentrarme en Extremadura el terreno cambia, el paisaje se vuelve más montañoso y mucho más desafiante para mi pequeña bicicleta plegable. Solo me separan 2 pequeñas poblaciones hasta el final de la ruta de hoy. Estos caminos pedregosos y la llegada a Villar del Pedroso se sienten casi como si ya fuera el final del día. Con el día ya casi terminado, recorro los caminos que separan Villar del Pedroso de Carrascalejo. Estos caminos formaron parte de antiguas rutas de transhumancia, veredas por las que durante siglos circularon rebaños, pastores, uniendo dehesas y sierras a lo largo de todas las estaciones del año. La puesta de sol hace que el paisaje se desvanezca lentamente, las montañas se oscurecen rápido y el camino exige algo más de concentración. El sol se pone en las montañas alargando las sombras en un divertido juego de luces y sombras. Ha sido un día largo de pedaleo, de esos que se disfrutan casi metro a metro. Carrascalejo aparece como un simple punto en el mapa, pero su origen es singular. Fue fundado por colmeneros que llegaron desde la zona de Talavera atraídos por estos montes llenos de carrascas. Por fin llego a mi destino final, los Chozos del Geoparque, un lugar perfecto para descansar antes de entrar en las montañas. Mañana será un día muy exigente. El sol sale detrás de las montañas del Geoparque y hoy es un día para recorrerlas. La luz suave de la mañana hace que todo tome un tono dorado y no puedo evitar pararme un momento a observar los árboles que me rodean. El primer desafío del día es el puerto de Arrebatacapas, la primera gran subida de la jornada, unos 7 kilómetros de ascensión constante, con pendientes que rondan el 5% y algunos tramos que se acercan al 8%. El firme es bueno, aunque la zona alta está muy expuesta al viento, de ahí su nombre. En cualquier caso, hoy el día está sorprendentemente calmado. Superar este puerto marca la entrada en las sierras del Geoparque y uno de los tramos físicamente más exigentes del camino hacia Guadalupe. Al llegar a la cima me tomo un momento para descansar y apreciar las vistas que se abren a uno y otro lado del paso. Aunque el día está soleado y no hace viento, aún es pronto por la mañana, así que tengo que prepararme y abrigarme bien para la larga bajada. Me tomo mi tiempo para cambiarme de guantes y ponerme el quitavientos antes de empezar. La carretera está en excelente estado y prácticamente no me cruzo con ningún coche, lo que permite a la bici ganar velocidad con facilidad y mejorar la media sin esfuerzo. Desciendo por las laderas de la Sierra de Altamira, dentro del Geoparque Villuercas y Bores Jara, en dirección a Navatrasierra. Desde la cima del puerto de Arrebatacapas son unos 6 kilómetros de descenso, perdiendo cerca de 200 metros de desnivel mientras me adentro poco a poco en las montañas. Navatrasierra es un pequeño pueblo de montaña escondido entre las sierras del Geoparque. Tras la bajada, el camino entra en un valle más cerrado, rodeado de riscos y cuarcitas. Es un lugar tranquilo, apenas habitado, pero históricamente fue un punto de paso para pastores y viajeros camino de Guadalupe. Salgo de Navatrasierra, pero el descenso aún no ha terminado. Disfruto de estas curvas sinuosas, que obligan a trazar con precisión mientras la bicicleta se adapta al ritmo de la carretera y la montaña. A veces la carretera se estrecha entre árboles y otras aparece una vegetación más baja que me permite una mejor perspectiva del paisaje. El valle se va abriendo y cerrando a cada paso, cambiando la sensación de espacio mientras avanzo y me preparo para la siguiente subida, camino del collado del Hospital de Obispo.
La subida al collado del Hospital de Obispo comienza justo después del merendero de los Horcones. El camino sigue el trazado del antiguo Camino Real y mantiene una pendiente constante, generalmente entre el 5 y el 7%, sin rampas especialmente duras, pero sin largos descansos. La carretera está en buenas condiciones, lo que permite avanzar con ritmo. La mayor parte del ascenso discurre bajo un bosque mixto de pinos, robles y encinas, con presencia de sabinas y matorral mediterráneo en los tramos más abiertos. Es una subida progresiva, más de constancia que de fuerza puntual. En uno de los tramos paso junto a un pequeño mirador geológico. No me detengo, pero desde el propio camino se distinguen claramente las formaciones rocosas de la zona y una panorámica de la Sierra de Altamira, por donde he venido subiendo. Es un punto que permite entender bien la estructura del valle y cómo el terreno va ganando altura de forma escalonada. A medida que sigo ganando altitud, la vegetación se abre por momentos y deja ver parte del valle por el que he ascendido. El collado no muestra todavía Guadalupe, pero marca la entrada a la zona alta de Geoparque y la transición hacia las Villuercas. El camino real me lleva finalmente hasta el Hospital de Obispo, un lugar tranquilo situado a más de 1000 metros de altitud. Aquí, en medio de las montañas y lejos de cualquier pueblo, se levantó en el siglo XV un hospital de peregrinos. Su función era muy clara, dar cobijo y comida a quienes se dirigían a Guadalupe por estas tierras frías y deshabitadas. Hoy solo quedan los restos del edificio y una fuente junto al camino, pero cuesta poco imaginar a los viajeros de hace siglos llegando exhaustos a este mismo lugar en busca de refugio. Continúo unos pocos kilómetros más hasta alcanzar el collado, ya tan solo a 18 kilómetros de Guadalupe. Desde el collado del hospital comienza un descenso épico. El valle se abre frente a mí y por primera vez siento que todo lo recorrido desde Talavera encaja y tiene sentido. Dehesas, pueblos, puentes, subidas interminables, cada tramo, fácil o difícil, me ha traído hasta este momento. La velocidad aumenta, siento el viento en la cara y las montañas parecen apartarse dejándome pasar, como si me permitieran completar esta ruta. Pienso en las dudas del principio, en los kilómetros que nunca avanzan tan rápido como uno quisiera, y en cómo una bici tan pequeña como mi Brompton puede llevarme tan lejos cuando la paciencia hace su trabajo. Paso a paso, metro a metro, pedalada a pedalada, todo esfuerzo termina encontrando su recompensa, y hoy esa recompensa es este descenso entre bosques interminables. Guadalupe aún no me ve, pero está ahí, esperándome. Tras tantos kilómetros desde Talavera, llegar a Guadalupe tiene algo especial. Un lugar que lleva siglos recibiendo viajeros, desde reyes y peregrinos hasta gente anónima, que como yo hoy llega buscando algo, aunque no siempre sepa qué. Y una vez más, esta pequeña bicicleta plegable ha demostrado que no hace falta mucho para llegar lejos, solo ganas, paciencia y seguir avanzando. Y también que este camino tiene algo que invita a volver. Ahora sé que volveré a recorrerlo. Gracias por haber llegado conmigo hasta Guadalupe. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más microaventuras.